Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Me da gusto saludarles. Aquí estamos en un nuevo video. Ya saben que el objetivo de nuestro canal, que es Chicxulub, el tiempo se termina. El objetivo es analizar las causas del cambio climático. ¿Y por qué las causas y no las consecuencias? Porque aunque corrijamos las consecuencias, es decir, los efectos, si no solucionamos las causas, las consecuencias se van a repetir periódicamente. Es decir, se va a seguir manifestando el problema, aunque de distinta forma o en distinto lugar, pero va a continuar. Es decir, una persona, hasta que no se cura, no dejará de estar manifestando problemas y malestares. Entonces, aquí el estilo que nosotros abordamos es el del análisis de las causas del cambio climático. Bien, como ya vieron ustedes en el título, el objetivo es analizar esta pregunta de si el cambio climático es culpa de todos. Bien, entonces, para comenzar, quiero mostrarles una información que la ONU presenta en su página oficial, llamada Acción Climática, ¿sí? Comienza preguntándonos qué es el cambio climático y nos explica lo que ya en la mayoría de los casos sabemos, que el cambio climático es un proceso que inicia con las emisiones de gases de efecto invernadero y todo lo que ya sabemos. Hasta ahí, en mi opinión, todo está bien con la ONU. Sin embargo, más abajo en la página nos lanza un encabezado un tanto cuanto acusador, digo yo, porque dice: somos responsables del calentamiento global. Y luego nos dice: los científicos dedicados a las cuestiones climáticas han demostrado que las personas somos responsables del calentamiento global de los últimos 200 años. Las actividades humanas, tales como las mencionadas arriba, generan gases de efecto invernadero que elevan la temperatura del planeta al ritmo más rápido de los 2000 años pasados, ¿sí? Nos dice entonces esta parte que por el hecho de ser personas estamos generando el calentamiento global y por lo tanto el cambio climático. Y nos dice que las personas generamos una serie de actividades que son las que generan el cambio climático. ¿Y qué son estas? Dice: además de las erupciones volcánicas y fenómenos naturales que se han generado históricamente, a partir del siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Es decir, todos los que estamos vinculados a la quema de estos combustibles estamos generando el cambio climático. Luego nos dice: las emisiones principales de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Esas son las dos principales, pero hay más. Estos proceden del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbón para calentar un edificio, por ejemplo. El desmonte de tierras y bosques también puede liberar dióxido de carbono. Estas son algunas de las muchas actividades que realizamos y que son las que generan el cambio climático. Luego nos dice: la agricultura y las actividades relacionadas con el petróleo, el gas, son fuentes importantes de emisiones de metano. La energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran entre los principales emisores. Es decir, que prácticamente todas las actividades que se realizan en el mundo moderno, urbano, industrializado en el que vivimos, generan emisiones. Pero yo pregunto si esas son las que están generando el cambio climático. Porque recordemos que en algún momento el efecto invernadero, del que tanto se habla, fue necesario para que la Tierra alcanzara una temperatura ideal y surgiera la vida. Entonces, no son las emisiones de gases de efecto invernadero las que están generando el cambio climático, sino el exceso de emisiones. Y ese exceso de emisiones sí tiene una respuesta y sí tiene una explicación, y eso es lo que tenemos que entender. Miren, continúo un poquito más, porque aquí más abajo hace ya una pequeña referencia a por dónde viene el problema. Miren,
Las emisiones que provoca el cambio climático proceden en todas las partes del mundo, afectando a todos, de todas las partes del mundo, no hace distinción. Pero algunos países generan mucho más que otros. Los 7 mayores emisores, China, Estados Unidos, la India, la Unión Europea, Indonesia, Rusia y Brasil, fueron los causantes de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial en 2020. Todo el mundo debe tomar medidas en lo que respecta al clima. A ver, aquí hay una pequeña trampa. Este dato es del 2020. En el 2020, estos son quienes están generando la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero históricamente, China, India, Indonesia, Brasil y muy probablemente Rusia no son los principales causantes de emisiones. ¿Sí? Estos han venido a partir del siglo XX a incorporarse a aquel grupo de países que históricamente han generado las emisiones y sobre quienes recae la principal responsabilidad. Adelanto, Estados Unidos, Canadá, los países desarrollados de Europa, como ya sabemos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, los países nórdicos, Japón. Sí, estos son los principales emisores históricamente de gases de efecto invernadero, a los que ahora se vienen y se suman estos otros países, Brasil, Indonesia, Rusia, China, y esto se vuelve una bomba de tiempo, ¿sí? Entonces, aquí hay una pequeña trampa para esconder entre líneas la responsabilidad histórica que unos países tienen más que otras, y por lo cual otros países demandan su derecho a también desarrollarse. Bueno, ese es otro tema. Y dice, todo el mundo debe tomar medidas en lo que respecta al clima, pero las personas y los países que crean más problemas tienen una mayor responsabilidad para actuar primero. En esto sí estoy de acuerdo con la ONU, en que hay quienes están generando esas emisiones, quienes generan más emisiones y tienen una mayor responsabilidad. El problema es que no lo dice la ONU, el problema es que lo lanza como para que se pierda ahí entre un mar de argumentos, y no es específica la ONU a la hora de decir, mencionar y señalar quiénes son esos grandes emisores de gases de efecto invernadero. En ese sentido, si nosotros, queriendo responder la pregunta inicial de si todos tenemos la culpa del cambio climático, si nuestra respuesta es sí, hemos caído en la trampa de la generalización de la culpa, que algunos seguidores del antropoceno pregonan. Todos somos culpables porque somos humanos, somos seres humanos. Pero por otra parte, si la respuesta es no, entonces todo puede seguir igual. Aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta, como se dice comúnmente. Nadie asume responsabilidades y nos vemos al final de la fiesta para hacer el recuento de los daños. Es decir, caemos en un relativismo, tanto en una como otra. Por lo tanto, como ninguna de estas respuestas contesta la pregunta, sino que solo la evaden, propongo un nuevo enfoque para abordar las preguntas. Un nuevo enfoque a partir de 2 premisas que nos guíen y que nos ayuden a entender y a generar categorías de quién, cómo y cuándo está generando el cambio climático. Así es que quédate hasta el final del video porque te voy a explicar quiénes son realmente los que están generando el cambio climático, por qué les interesa hacerte creer que todos somos culpables, cuál es la trampa detrás de esto, qué es lo que se oculta detrás de esto, y de esta manera que la fiesta continúe igual. Así es que entonces quédate. Si te gusta el video, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal para generar mayor impacto y podamos llegar a más personas. Y comenzamos. Antes de entrar de lleno en la pregunta, es decir, en explicar cuáles son estas premisas que nos ayuden a entender realmente la pregunta, quisiera aclarar, aunque sea de manera breve, el tema del antropoceno. Este concepto que ha sido manipulado o que ha sido utilizado para repartir la culpa por igual, ¿sí? Bueno, este es un concepto que en el año 2000 vertió
el premio Nobel de Química, el holandés Paul Cruzen, donde él decía que estábamos viviendo en una era geológica en donde los principales cambios geológicos estaban siendo determinados por la actividad humana. Por lo tanto, el antropoceno sería donde el ser humano, antropo viene de humano, estaría generando los cambios, a diferencia de otras eras geológicas donde los cambios se habían dado de manera natural. Por lo tanto, Paul Cruzen lo que decía no era que todos los seres humanos generábamos el cambio climático, lo que él decía era que la actividad humana es la que estaba generando el cambio climático y por lo tanto el ser humano. Y esto ha sido utilizado y manipulado para decir que somos todos los seres humanos los que generamos el cambio climático. Yo estoy de acuerdo con Paul Cruzen y con todos los que defienden esta idea de que somos los seres humanos los que estamos generando el cambio climático. Donde no estoy de acuerdo es en la generalización de la culpa, de que todos tenemos la misma culpa. Les adelanto que hay personas que tienen tasas negativas de emisiones de CO2, mientras que hay otros que sobrepasan por un amplio margen el límite de las 3 toneladas de emisiones que deberíamos generar por año. Entonces, en ese sentido, yo coincido más con esta idea del capitaloceno, ¿sí? Donde el capitalismo sería el responsable del cambio climático. Y por lo tanto, todos aquellos que promueven, que se benefician masivamente con el capitalismo, en realidad serían los responsables del cambio climático. Para que se pueda entender mejor esto que acabo de decir, voy a explicar cómo funciona el modelo económico y cómo es que éste está generando esa acción sobre la naturaleza a partir del capitalismo como modelo económico. Voy a presentar algunos datos que lo demuestran, cómo hay categorías en las emisiones de CO2 y finalmente contestaré la pregunta de si en realidad somos todos los que estamos generando el cambio climático, ¿sí? Comienzo entonces explicando qué es el capitaloceno y recordando que es opuesto al antropoceno. El antropoceno, ya habíamos dicho, Paul Cruzen lo denomina como una etapa geológica en la cual quien está causando o provocando los principales cambios en la naturaleza es el ser humano. Pero él nunca dice que somos todos los seres humanos y que ha sido utilizado para generalizar la culpa. La propuesta entonces es que más bien quien está generando estos cambios geológicos es el capitaloceno, ¿sí? Porque en el capitaloceno tenemos que son ese grupo de personas que principalmente se benefician y se enriquecen con el capitalismo, quienes lo están promoviendo y lo defienden a ultranza. Por lo tanto, el análisis comienza siempre, como ya había mostrado en otros videos, con el modo de producción. Porque el modo de producción es el que determina las relaciones que vamos a establecer entre personas, entre individuos para producir y con la naturaleza. Y ahí es donde está el problema. Cómo vemos y cómo nos acercamos a la naturaleza. Esto ya lo he explicado. En el capitalismo, la forma en que nos acercamos a la naturaleza es de explotación. Lo mismo con los individuos. Por lo tanto, esta sería la base del capitaloceno. Detrás entonces del capitaloceno está todo un sistema de producción y que comienza con la producción. En este caso yo propongo el concepto de producción superflua. La producción superflua es todo aquello que producimos, pero que si lo elimináramos al mundo no le pasaría nada, porque es totalmente indispensable, innecesaria esa producción. Es una enorme cantidad de producción de superficialidades que se están elaborando día con día y que no le aportan nada positivo al ser humano, pero que están ahí porque determinan una ganancia para
el sistema. Por lo tanto, el modelo de producción va a influir en el consumismo, ¿sí? Es decir, la producción superflua genera consumismo y el consumismo es el que crea a estos individuos totalmente enajenados, que consumen, que descargan aplicaciones únicamente para comprar cosas, que cada cierto tiempo ven qué es lo que les hace falta para comprar, qué necesitan, no qué necesitan, sino qué van a comprar, porque no se entienden de otra manera que no sea consumiendo y consumiendo cosas que en la mayoría de los casos van a la basura, que todavía no se les acaba el celular y ya están pensando en uno nuevo. Es este tipo de gente que es creada por el modelo de producción y en particular por la producción superflua. Entonces tenemos producción superflua que genera el consumismo y es este consumismo el que va a generar la explotación de recursos. A mayor movimiento de este sistema, es decir, a mayor producción superflua, mayor consumismo y más explotación de recursos. Y es esa explotación irracional de recursos lo que está generando el cambio climático. No solo porque estamos extrayendo demasiados recursos de la naturaleza y destruyéndola, sino por lo que estamos lanzando al espacio, que son emisiones de CO2. Pero ¿qué hay detrás de esto? Lo que tenemos es este cuarto engrane, y que es el engrane motriz, que es la concentración de la riqueza. Ese es el principal objetivo, ya lo he explicado, del capitalismo, la concentración de la riqueza en pocas manos, en unos cuantos, la mayor concentración de riqueza. Esto es lo que hace que se muevan todos los demás engranes. Pero a su vez, este engrane, que es el engrane motriz, viene con otro, el de la concentración del poder. A mayor concentración de riqueza, mayor concentración de poder. Y en ese sentido, este poder es utilizado para que el modelo no sea descarrilado, para poder sobornar a las leyes, para doblar a los legisladores, para alterar a los gobiernos, para comprar a los medios y de hecho apoderarse de los medios y introducir su discurso consumista, que es el que hace que todo esto se mueva y genere grandes riquezas para un grupo. Entonces, bueno, esto es lo que está detrás del capitaloceno. Este pequeño y aparentemente sencillo mecanismo, pero detrás del cual hay toda una gran ideología elaborada, es el que está generando el cambio climático. No son todos los habitantes de la Tierra los que generan el cambio climático, sino los que promueven este modelo capitalista que está impulsado por la concentración de la riqueza. Entonces, en ese sentido, no es un antropoceno en el que estamos, es un capitaloceno. Y son aquellos que se benefician de este, o los que más se benefician de este, los que tienen una mayor responsabilidad del cambio climático. Y vemos también cómo este mecanismo tiene herramientas de subsistencia para protegerse a través de la concentración del poder y de cómo tiene la capacidad de manipular los medios de comunicación, pero inclusive de sobornar o de pagarle a investigadores para que hablen bien o no hablen mal o diluyan la culpa entre todos, como es el caso que vemos de las Naciones Unidas, donde no se dice de manera específica y contundente cuál es su participación de un grupo de países y de personajes en concreto. Bueno, un pequeño ejemplo para ilustrar esto puede ser el caso de que las personas van a su trabajo y se detienen en el mini súper, compran un café en vaso desechable y bueno, lo beben durante la mañana, ¿sí? En algún momento la información que salió acerca de todo lo desechable, este ataque contra los productos desechables, provocó que las personas dejaran de comprar café en vasos desechables y optaran por algunos envases más duraderos. Esto provocó un descenso en las ventas del café y de la industria de los desechables.
Pero como el capitalismo es muy astuto, se inventó la idea de los vasos biodegradables, ¿sí? Es cierto, un vaso biodegradable permanece menos en la naturaleza antes de desbaratarse, mientras que un vaso encerado va a durar mucho más tiempo. Entonces, con este tema, estas ventas que se habían perdido porque la gente ya no quería comprar cafés en vasos desechables y por lo tanto a veces omitía comprar un café, estas ventas que se perdieron se recuperaron cuando surgieron los vasos biodegradables. Pero no solo eso, sino que además lo poco que se había ganado, porque ahora los vasos se biodegradaban, se perdió cuando esta propaganda detrás de lo biodegradable hizo que las ventas de café en vasos biodegradables aumentaran. Y digo que se perdió porque tanto el vaso desechable como el vaso biodegradable necesitan recursos de la naturaleza, necesitan extraerle recursos a la naturaleza. Por lo tanto, lo que se había ganado con vasos biodegradables se pierde al demandarle más y más recursos a la naturaleza. En el capitalismo no triunfan las mejores ideas, triunfan las ideas, los inventos que favorecen al capitalismo. Tú puedes tener la mejor idea para salvar al mundo, la mejor, la que va a salvar al mundo, pero si esa idea no se aplica al mercado, no va a haber quien la promocione, no va a haber quien la patrocine, no va a haber quien la impulse y con el tiempo se va a ir olvidando. Más aún si es necesario, vas a ser desacreditado por decir que en realidad lo que tú estás proponiendo es una fantasía irrealizable, porque no es compatible con el mercado y con las ganancias. Tenemos el caso, por decir, el tema de Tesla, ¿no? Que pretendía generar electricidad para todos. Entonces, en el capitalismo, la ciencia y la tecnología están manipuladas y por lo tanto, solo aquellos inventos, solo aquellas ideas, repito, que favorezcan al mercado y al consumo serán las que tengan éxito. Las que no serán desechadas, no importa que sean las mejores. Por lo tanto, no hay una intención clara de salvar al mundo, ¿no? Opciones como lo biodegradable, que son buenas, no tienen mayor utilidad en el capitalismo porque para lo único que les sirven es para seguir vendiendo, para seguir consumiendo, para seguir explotando los recursos naturales, no para mejorar las condiciones. Estas ideas, que repito, son buenas, en otro modelo económico serían fabulosas, serían complementarias. Por lo tanto, lo que hay que cambiar es el modelo económico, que es el que está generando el cambio climático y por lo tanto no estamos en un antropoceno, estamos en un capitaloceno. Si a partir de lo que yo les acabo de explicar aceptamos que en realidad más que un antropoceno estamos en un capitaloceno, entonces eso quiere decir que hay culpables específicos, que hay quienes están provocando con un alto grado de responsabilidad el cambio climático y que no se detienen y que no son todas las personas. Entonces aquí es donde vamos a pasar a la otra fase de explicar de una manera más integral habiendo pasado por estas premisas. Miren, voy a compartir algunas estadísticas, ahí vienen sus referencias, pero al final voy a poner también las referencias de dónde fueron tomadas para que esto no se vea como que simplemente a mí se me ocurrió y lo estoy poniendo. Miren, en esta primera se llama Distribución de la población mundial a principios del siglo XXI. En ella, ustedes pueden ver en esta gráfica de rosca o de dona, como en color azul dice, mientras los países capitalistas del norte solo representan el 16% de la población mundial, el resto, que es esta parte que está en anaranjado, el resto del mundo representa 83.4% de la población, ¿sí? Se ve marcadamente el contraste como el mundo capitalista industrial del norte, que ya hemos dicho que son estos países, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia, Japón, Australia, aunque no está al norte, ¿cómo son este pequeño conglomerado de países que solo representa el 16% de la población, el que está generando la mayor cantidad de emisiones hasta principios del siglo XXI, cuando se incorporaron otros países que ya mencionaron?
En esta otra gráfica, que se llama distribución de las emisiones de CO2 en el mundo a principios del siglo XXI, y entendiendo o recordando que el CO2 es este gas de efecto invernadero que junto con otros está creando la capa que impide que muchos de los rayos solares o de la energía solar que entra a la Tierra después salga, se quede concentrada en la Tierra y se caliente esta junto con los océanos. Bueno, en esta otra gráfica lo que vemos es lo opuesto, ¿sí? Mientras el resto dice acá de este lado en color azul, mientras los países capitalistas del norte producían el 77.1% de las emisiones totales de CO2, el resto del mundo solo producía el 22.9%, es decir, el 23% contra el 77%. Es decir, ese 16%, y aquí se los presento en una gráfica más clara, en contraste, del lado derecho es el de la población y del lado izquierdo es el de las emisiones. Bueno, pues mientras este 16% de la población emite el 77%, el 83% restante de la población solo emite el 22%. Se los presento más claro aquí. Aquí está. El 16% emite el 77.1% a principios del siglo XX. No quiere decir que ya dejó de hacerlo, ¿eh? Bueno, entonces aquí lo que vemos claramente en esta imagen, el contraste grande en dónde, en qué país, en qué región del mundo se están concentrando la mayor cantidad de emisiones de CO2. Esa es la gráfica número 1. En esta otra segunda gráfica, una gráfica de barras titulada Emisiones de CO2 de los más ricos a comienzos del siglo XXI, vemos como del lado derecho, en color naranja, tenemos al 7% más rico de la Tierra, emitiendo un total de, o alrededor de del 50% de las emisiones globales. Mientras que el 45% más pobre de la Tierra no emite ni siquiera el 10% de las emisiones, anda por ahí del 7%. Comparto esta para que quede más claro. El 7% más rico de la Tierra representa 560 millones de personas, mientras que el 45% de la población son 3.600 millones de personas. Tomando las cifras de que ya la población es de 8.000 millones de personas. Bueno, el 45% solo son, o más bien el 45% son 3.600 millones de personas. Es un enorme contraste cómo tan pocas personas producen tantas emisiones de CO2. ¿Sí? Entonces, ahora ya no nomás vemos en qué parte del planeta o en qué regiones se ubican los mayores consumidores o productores de emisiones de CO2, sino quiénes son, y que no importa en qué parte del mundo se ubiquen, son estos los que generan las grandes riquezas, concentran la grande riqueza, los que están generando las emisiones. Paso a este otro comparativo. Este es por toneladas producidas. Aquí podemos ver que nos dice que el 1% más rico del mundo genera 8.500 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, mientras el 50% más pobre genera 6.100 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Aquí un poquito más claro. Los más ricos son 80 millones de personas y el 50% serían 4.000 millones de personas. Bueno, pues estos 4.000 millones de personas solo producen 6.100 millones de toneladas y este 1%, que son 80 millones, produce 8.500 millones de toneladas. Entonces, nuevamente estamos viendo que no son todos los que están generando el cambio climático y que sí se pueden identificar, aunque sobra estar poniendo nombres y apellidos, ¿no? Esta otra gráfica titulada Producción de emisiones por clase social, que está inspirada en un estudio en Alemania, nos dice que la media de emisiones de CO2
al año en Alemania es de 11 toneladas, ¿sí?, de gases de efecto invernadero, CO2, mientras que la media de millonarios es de 100 toneladas, de 11, así es decir, se eleva 10 veces. Pero de aquellos quienes poseen 20 millones de euros o más, producen 2.300 millones de toneladas de CO2, ¿sí? Es abismal, pues, como en promedio la clase media alemana solo produce 11 toneladas, mientras aquellos que tienen 20 millones de euros o más en riqueza producen 2.300 toneladas. Es completamente abismal la producción de unos y otros. ¿Qué contemplan estas producciones? Bueno, pues su vida de lujo, su vida de excesos y todas sus empresas que funcionan con combustibles fósiles, pero de los cuales obviamente la riqueza no es repartida entre todos, ¿no? Es concentrada para beneficio personal. Esta otra, la última, titulada Emisiones en los últimos 30 años en el mundo, nos habla que de 1990 al 2019, casi 30 años, las emisiones de la clase media mundial han permanecido invariables, es decir, no se han movido. De aquí del 90 al 2019, la clase media no ha subido o ha incrementado muy poco sus emisiones, mientras que el 1% más rico es este club exclusivo de multimillonarios que principalmente los encontramos en los países del norte industrial, pero que también hay en nuestros países de América Latina. Bueno, pues ellos casi han duplicado sus emisiones en el mismo periodo, ¿sí? Es decir, a ver, mientras acá las emisiones de la clase media mundial prácticamente no se mueve, ellos pasaron de 1.000 toneladas a 2.000 toneladas, es decir, se duplicaron. Bueno, ya podemos ir comenzando a contestar la pregunta y decir que sí se pueden identificar quiénes son los que están generando el cambio climático. Miren, para complementar esto, quisiera mencionar el trabajo del físico atmosférico, climatólogo, director, fundador del Instituto de Potsdam para la investigación del impacto climático y expresidente del Consejo Asesor Alemán sobre el Cambio Global, el señor Hans-Joachim Scheluba, quien menciona que cada ciudadano del mundo no debe emitir más de 3 toneladas de CO2 al año, hasta 3050 si queremos mantener la temperatura en el límite de los 2 grados. Claramente, lo que estamos viendo es que 3 toneladas ni siquiera la media de habitantes en Alemania la cumple. La media en Alemania es de 11 toneladas. ¿Sí? Obviamente no todos producen, no, o sea, algunos producirán menos, pero otros producen mucho más. Entonces, sí estamos viendo claramente quiénes son los que están generando esto. Se calcula que, por ejemplo, estas 3 toneladas de gases de efecto invernadero se pueden consumir en un viaje en jet privado que dure alrededor de unas 2 horas y que no recorre más que alrededor de unos 500 kilómetros aproximadamente, ¿sí? Aquí un multimillonario se puede subir en la mañana a su jet, viajar 2 horas y haber consumido su cuota en 2 horas, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo, pues, es que no es cierto esto de que el cambio climático es culpa de todos, ¿sí? Tiene que ver con cómo lo analizamos desde la perspectiva del capitaloceno y no del antropoceno. Miren, les voy a pasar por último esta información. BlackRock, que ustedes ya la conocen, solamente lo voy a recalcar. BlackRock es la mayor empresa de gestión de activos del mundo y sus cifras no tienen comparación con absolutamente ninguna otra entidad. Sus cifras, lo que maneja. La empresa estadounidense maneja unos activos equivalentes a 10,5 billones de dólares americanos.
10,5 trillones de dólares según la forma de medir en Europa y, por ejemplo, también en América Latina, ¿sí? Ese es el volumen. Rebasa inclusive a países enteros el volumen que maneja BlackRock. Bueno, BlackRock es la mayor inversora en plantas de carbón y se estima que el total de sus inversiones en este sector emite 9,5 gigatoneladas de CO2. Cuando hablamos de que los más ricos no solamente consumen más o emiten más emisiones de CO2 que el promedio de la gente o que la gente pobre, no es solamente porque tengan un yate, porque tengan un jet, porque tengan casas iluminadas, es porque sus negocios lucrativos giran en torno a las emisiones de CO2. Dice, la corporación gestiona también la imponente cifra de 3,000 millones de barriles de petróleo, lo que le supone un total de 87,000 millones de toneladas de energía no renovable. ¿Ustedes creen que a estos señores les interesa que se acaben los hidrocarburos? ¿Que a estos señores les interesa que transitemos a las energías verdes? ¿Que van ellos a aceptar convertirse en hombres y mujeres comunes y corrientes que trabajan y llegan a su casa y duermen en una casa estándar? Para nada. Son los grandes impulsores y promotores. Ellos son los del capitaloceno. Eso es lo que quiero que quede bien claro, ¿sí? Y, bueno, hago este comparativo. Esta es una forma de vivir que no consume a lo mejor ni sus 3 toneladas. Y esta es otra forma de transportarse que a lo mejor tiene hasta tasas negativas de emisiones de CO2, porque mucha de esta gente pobre se dedica a reciclar, vive de rejuntar el cartón, vive de rejuntar latas, de rejuntar PET y venderlo, y en sus casas muchas veces no tienen electricidad. Su vehículo no emite CO2 más que lo que puede emitir el burro, comparado con estas personas, con este estilo de vida lujoso, excéntrico, que promueven gente como Elon Musk. Decía él cuando vendió PayPal y recibió 180 millones de dólares, que quería hacer algo en beneficio del mundo y crea SpaceX, esta empresa para viajes espaciales, donde uno de sus proyectos es llegar a Marte, poblar a Marte, que en realidad fue salvada por el gobierno de los Estados Unidos cuando le dio concesiones para que desarrollara algunos viajes. Bueno, este señor que dice que quiere salvar a la humanidad, que quiere hacer algo, que quiere una humanidad mejor, pues lo que no se da cuenta, y no sé por qué, porque él realmente nació en Sudáfrica, un país pobre de tercer mundo, que hay regiones allí en África y en otras partes del mundo donde el acceso al agua es limitado, donde la gente se muere porque no tiene acceso al agua, o donde ese acceso es a charcas sucias, donde también los animales beben o abrevan, y además algunos hasta defecan ahí. Y esta gente va y toma esa agua y la bebe, se enferma, dura semanas, se enferma, algunos mueren, los que sobreviven solo sobreviven para volver a tomar de esas aguas sucias, así en un ciclo hasta que terminan muriendo. Y no hay quien quiera mejorar a la humanidad desde ese punto de vista. Y este estilo de vida de gente como Elon Musk, Jeff Bezos, etcétera, los que ustedes ya saben, este estilo de vida es publicitado, promocionado, presumido en redes sociales, en universidades, en convenciones, etcétera, etcétera, pero es una visión tan ciega y tan limitada realmente de lo que es el ser humano. Es una total y absoluta separación del ser humano con el ser humano, una falta de empatía completamente, ¿sí? Bien, quiero ahí concluir ya el video para no alargarlo demasiado, decirles que a la pregunta de si el cambio climático
es culpa de todos? A esa respuesta hay categorías que nos hablan claramente de que no, de que hay personas en este mundo que no generan emisiones de CO2, que otros ni siquiera consumen sus 3 toneladas y algunos apenas las sobrepasan o las sobrepasan, pero en gran parte porque esas emisiones son las que les permiten sobrevivir. Pero que hay otros en una escala que están consumiendo de manera abusiva grandes cantidades de CO2 y son ellos los que representan, los que giran en torno al capitalismo, los que están llevando al planeta a un cambio climático. Y entonces es preferible decir que estamos en un capitaloceno y no en un antropoceno. Te agradezco. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete, dale me gusta para generar mayor impacto y que podamos poco a poco conocer esto que nos esconden inclusive organizaciones como la ONU que quieren presentarnos un capitalismo bueno, de buenos hombres dispuestos a cambiar y a generar mejores condiciones de vida para la Tierra, mientras tienen esta obsesión excéntrica, superflua, de que lleguemos a la Luna, mientras muchos aquí se mueren porque ni siquiera tienen agua potable. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Por cierto que te aviso, el siguiente video va a ser sobre la metodología para analizar el cambio climático desde sus causas, no desde sus consecuencias. Si tú trabajas un proyecto sobre eso, si quieres saber más y mejor cómo entenderlo y poderlo desarrollar, si eres maestro, si eres estudiante, investigador o simplemente tienes la curiosidad de saberlo y irte metiendo en ese tema, el siguiente video será sobre ese tema. ¿Sale? Hasta entonces, muchas gracias y suerte. Adiós. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that